comenzamos una nueva serie, ya lo anunció Alison la semana pasada y ya se adelantó y dijo que era Efesios, ¿no? La predicación de hoy yo la he titulado Efesios, llamado a vivir lo que somos. Hoy es una predicación introductoria a este libro, a esta carta a los Efesios. Y como he dicho antes, durante muchos domingos, pues hemos ido predicando el Evangelio de Lucas y hemos estado caminando juntos en ese libro, y en este libro hemos visto cómo hemos visto a Jesús tener, en primer lugar, hemos visto a Jesús nacer humildemente en un pesebre, ¿no? Lo tenemos muy reciente ahora con la Navidad. Y bueno, al principio de este Evangelio de Lucas vimos nacer a Jesús humildemente en un pesebre. Hemos visto a Jesús a vivir entre la gente. Hemos visto a Jesús acercarse a los pobres, acercarse también a los enfermos. Hemos visto a Jesús acercarse a pecadores. Lo hemos visto enseñar, lo hemos visto hacer milagros, lo hemos visto entregarse en la cruz y lo hemos visto muy recientemente resucitar al tercer día. Lucas nos ha mostrado con mucho detalle quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la historia. Y ahora vamos a dar un paso un poco más grande. Y si Lucas nos ha mostrado el Evangelio desde fuera, la vida de Jesús aquí en la tierra, Efesios nos va a mostrar el Evangelio desde dentro. Lo que significa espiritualmente estar unido a Cristo. Lo que ha hecho Dios en nosotros a través de la muerte y resurrección de Jesús. Y cómo debe cambiar nuestra manera de vivir. En Lucas hemos seguido a Jesús por Galilea, por Samaria, por Jerusalén. En Efesios vamos a descubrir qué pasa cuando ese mismo Jesús resucitado toma a personas como nosotros, como tú y como yo, y nos salva por gracia. La une a sí mismo y la integra en un cuerpo llamado Iglesia. En Lucas hemos visto a Jesús decir, en Lucas 19:10, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso lo decía Lucas. En Efesios vamos a ver cómo se ve esa salvación por dentro. Cuando Pablo nos dice, vosotros, la siguiente, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios es rico en misericordia. Aun cuando estábamos nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es por gracia que soy salvo. Es por gracia que soy salvo. En Lucas hemos contemplado la obra de Cristo en la historia. En Efesios vamos a contemplar el fruto de esa obra en la vida de la Iglesia. ¿Quiénes somos ahora en Cristo? ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Y cómo nos llama a vivir como su pueblo en medio de este mundo? Una forma de resumirlo podría ser de esta manera. Lucas nos ha enseñado el camino de Jesús hacia la cruz. Efesios nos va a enseñar lo que la cruz ha hecho en nosotros y cómo caminar ahora detrás de Jesús. Con esta serie de Efesios, en realidad no dejamos el Evangelio, sino que entramos más profundamente en él. El relato de la vida de Cristo, a la realidad de nuestra vida en Cristo. Pero antes de empezar, quiero hacerlo con una imagen muy sencilla. Imaginad que un día llegáis a casa y muy extrañamente, porque eso es algo del pasado, abrís el buzón y encontráis
entre tanta publicidad, que es lo que siempre tenemos en el buzón, y facturas de la luz, veis un sobre distinto. Está escrito a mano y tiene tu nombre. Y cuando miras el remitente ves que el nombre que aparece es el de alguien a quien amas. Alguien que es importante para ti. ¿Qué haces? Bueno, no tiras esa carta al cajón o no tiras como haces con el resto de publicidad a la basura, ¿no? Tampoco la abres sin prestar atención, ¿no? A de dónde viene, quién es. Lo sostienes, mira el sobre y te preguntas, ¿quién me escribe? ¿Desde dónde me escribe? ¿Qué querrá? ¿Por qué me ha escrito? ¿Qué es lo que me quiere decir? Lo lógico es que estemos ansiosos por abrir esa carta y leer línea por línea lo que nos quiere decir. Pero antes de abrirla, observa, como he dicho antes, el sobre detenidamente para saber quién te escribe. La carta de Efesios es así. No es un folleto cualquiera que te dejan en el buzón de casa, publicidad. Es una carta viva, es una carta inspirada por Dios que lleva casi 2000 años hablando a la iglesia de Cristo. Y esta carta responde a dos preguntas que todos, de alguna manera, o en algún momento, nos hemos hecho o nos hacemos de alguna manera, ¿no? ¿Quién soy realmente? ¿Quién soy realmente? Y otra pregunta que nos hacemos es, ¿cómo debo de vivir? En los capítulos 1 al 3, Dios nos muestra quiénes somos en Cristo. Y en los capítulos del 4 al 6 nos enseña a cómo vivir de acuerdo con esta identidad. Hoy no vamos a estudiar todavía toda la carta, versículo por versículo. Tenemos 14 predicaciones por delante para hacerlo. Hoy vamos a hacer algo previo, muy importante. Vamos a mirar el sobre de la carta. Vamos a ver quién la escribe, en qué circunstancias la escribe, a quién se la escribe, por qué la escribe y cómo está organizada esta carta. Así que cuando entremos en la serie, entraremos o estaremos preparados para entender mejor lo que el autor quiere decirnos. En primer lugar, el autor. Vamos a leer los dos primeros versículos y veremos la cantidad de información que recibimos nada más empezar esta carta. Leemos Efesios 1, versículos 1 y 2, y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Lo primero que descubrimos es que el autor de la carta es Pablo. No es un escritor anónimo, él marca su nombre ahí, es una persona real, con historia, una historia real que seguramente el remitente conoce a este hombre, a Pablo. De hecho, fue el fundador de la iglesia en Éfeso, o sea, lo conocían, era alguien muy reconocible. Luego dice apóstol de Jesucristo. Apóstol significa alguien enviado, un representante autorizado. No es simplemente un líder cualquiera, es alguien a quien Jesús envió con autoridad para hablar en su nombre. Y añade, por la voluntad de Dios. Pablo no se inventó su ministerio, no se presentó voluntario, Dios lo llamó. Y aquí merece la pena recordar quién era Pablo antes de este llamado. Antes de encontrarse con Cristo, Pablo era un hombre muy religioso, muy serio, muy correcto, pero enemigo del Evangelio. En Hechos podemos leer, en Hechos 8:3, dice: mientras tanto, Saulo asolaba la iglesia, entraba en las casas, apresaba violentamente a hombres y mujeres y lo enviaba a la cárcel. En Gálatas, el mismo Pablo reconocía: ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Hasta que un día, camino a Damasco, Jesús se cruzó literalmente en su camino. Y lo podemos leer en el libro de Hechos. Dice: mas en el camino,
cerca ya de Damasco, le rodeó repentinamente un resplandor que venía del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y le respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En ese encuentro con Jesús, Pablo es derribado, es tirado al suelo, es cegado durante 3 días y es totalmente roto por dentro. Pero también es levantado como un hombre nuevo. El perseguidor de la iglesia se convierte en predicador para que más gente vengan a Jesús. El que destruía iglesia ahora edifica iglesia. El que quería borrar el nombre de Jesús ahora da su vida por predicar ese nombre. Por eso, cuando más adelante en Efesios, Pablo dice, en Efesios 2, versículos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios. No es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Pablo sabe perfectamente de lo que está hablando. No es teoría, es su historia. Precisamente él, que quiso ganarse el favor de Dios con sus propios méritos, descubre que solo puede ser salvo por pura gracia. Y hay algo mucho más importante. Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Él mismo lo dice por 2 veces en esta misma carta. En Efesios 3:1 dice: por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús, para bien de vosotros, los gentiles. También en Efesios 4:1 dice: yo pues, que estoy preso por causa del Señor, os ruego que os comportéis como es digno del llamamiento que habéis recibido. No dice Pablo: yo soy prisionero de Roma, ni dice yo soy prisionero del emperador. Dice prisionero de Cristo, preso en el Señor. Es decir, Pablo sabe que sus cadenas no son el centro de su vida. Su verdadera realidad no es estoy en manos del imperio romano, sino estoy en manos de Cristo. Y de aquí podemos traer una buena lección para nosotros. Pablo, desde una situación de encierro, una situación de limitación, escribe una carta que habla de victoria espiritual y de riqueza en Cristo. Desde la cárcel escribe: Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales. Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales. Lo está escribiendo desde la cárcel. Lo está escribiendo desde la prisión. También escribe: aun cuando estábamos nosotros muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. También escribe en Efesios 2:6: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. También escribe: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos de toda la armadura de Dios. Quizá alguno de vosotros se siente encadenado por una enfermedad, por una situación de trabajo, o por una deuda, o por una relación difícil, o por un pesado pasado. La vida de Pablo nos recuerda que nuestras circunstancias pueden estar atadas, prisioneras, pero Dios no está atado. Y tu identidad en Cristo tampoco está atada. Puedes estar en un hospital, en un trabajo que no te gusta, en una etapa complicada. Todos pasamos etapas complicadas, pero seguimos siendo alguien bendecido con toda la bendición espiritual de Cristo en Cristo Jesús. Volvemos a Efesios 1:2 para afrontar el segundo punto. Volvemos a leer en los 2 primeros versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Fijaos en cómo llama Pablo a los creyentes: santos y fieles hermanos en Cristo Jesús. Santos.
santos. No sé, cuando leéis esto, qué os viene a la cabeza, pero santos no significa perfecto. Santo no significa perfecto. En el Antiguo Testamento Dios llama pueblo santo a Israel. ¿Y Israel era perfecto? Yo creo que no. Israel no era perfecto. No eran mejores que los demás, pero era un pueblo escogido por Dios y apartado para sí. Por ejemplo, en Deuteronomio podemos leer, porque tú eres pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, te ha escogido, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido el Señor, sino porque el Señor os amó. Y en Éxodo también podemos leer, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Al contrario de lo que normalmente podemos pensar, ser santo no es ser alguien perfecto, sino alguien escogido para Dios. Ser santo es pertenecer a Dios. Ahora en el Nuevo Testamento ese lenguaje se aplica a la iglesia de Cristo. Hombres y mujeres que han creído en Cristo de todos los pueblos son llamados santos y fieles. Fieles significa creyentes que se mantienen en la fe, que quieren seguir a Jesús en medio de un mundo que tira en otra dirección. Y todo esto en Cristo, en Cristo. Nuestra santidad, nuestra fidelidad nacen de estar en Él, no separados de Él, en Él, unidos a Él, no de ser mejores que los demás. No somos mejores que los demás. Debemos de prestar atención a esto, porque es muy importante, porque si estás en Cristo, aunque te veas débil, aunque sientas que te falta mucho, aunque estés empezando a venir a la iglesia y ya has aceptado al Señor en tu corazón, la Biblia te llama santo. Santo no por tus méritos, santo en Cristo Jesús. No porque tú seas maravilloso, seguramente que para tu madre, como yo para la mía, lo eres, pero no somos maravillosos, sino porque Dios te ha separado para Él. También menciona Pablo en estos dos primeros versículos el lugar de destino de la carta. A los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Éfeso. Decir aquí que algunos manuscritos más antiguos dejan en blanco o muestran variantes en el destinatario de la carta. Y por eso algunos piensan que pudo ser una carta circular pensada para varias iglesias de la región en la zona, con Éfeso como punto principal. Además de eso, también argumentan que es una carta que no contiene detalles, como sí contienen otras cartas sobre la congregación. La verdad que es una carta muy general, sin saludos a hermanos y sin asuntos concretos que tratar. Pero independientemente de todo esto, lo importante es que el contenido de la carta, si fue una carta circular para varias iglesias de la zona, no es importante. Ciertamente también fue una carta que llegó a la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, está bien llamada así, Efesios. Lo cierto es que al tener un lenguaje más general, bien puede ser una carta dirigida a la iglesia de Torre del Campo. Pero vamos a seguir llamándola Efesios, ¿vale? Porque Torrecampeños a mí no me acaba de convencer, ¿vale? ¿Cómo era Éfeso? Allí, bueno, en primer lugar, Éfeso está en Asia, en lo que es la actual Turquía. Está, no sé si es que no se lee bien y no me puedo acercar. Éfeso cae por aquí, ¿vale? Esto es Éfeso. Está justo enfrente de Atenas, ¿vale? Era una zona con puerto, aunque ahora en la actualidad los sedimentos de que ha ido dejando el agua ya no tiene puerto, pero en lo que era en la antigüedad sí que lo tenía, ¿vale? Era una ciudad muy grande, importante de la región, que hoy, como estáis viendo, es parte de la actual Turquía. Era un centro comercial
era un centro político y religioso. No lo vamos a leer ahora entero porque es muy largo, pero os aconsejo que leáis Hechos 19. Allí se narra el nacimiento precisamente de la iglesia en Éfeso y el impacto que tuvo este surgimiento, este nacimiento de esta iglesia. En Éfeso había un enorme templo dedicado a Artemisa, la diosa Diana, una diosa muy conocida en la zona, en la región, una diosa que toda la ciudad adoraba. Había un templo y este era un lugar religioso muy importante. Y no solamente era un lugar importante religioso, sino también era un centro importante económico. Muchos vivían de fabricar y vender ídolos. Cuando el Evangelio empezó a avanzar, hubo un problema bastante serio. Mucha gente se convirtió y dejó de comprar estos ídolos. Tan grande fue el impacto que un platero llamado Demetrio reunió a todos los artesanos y se quejó. Y lo que dijo fue esto, en Hechos 19:23 dice, pero estáis viendo y oyendo que este tal Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, está consiguiendo convencer a mucha gente diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Bueno, se formó un alboroto tremendo en la ciudad. Además, en Hechos 19 habla de que muchos que practicaban la magia trajeron sus libros, esos libros de magia que ellos utilizaban, y los quemaron públicamente al convertirse al cristianismo. Eso nos muestra que Éfeso era un lugar lleno de espiritualidad, pero un lugar lleno de espiritualidad sin Dios. Era un lugar donde abundaba la magia, donde abundaba la superstición, la idolatría, el culto al dinero. Bueno, y así podemos enumerar un montón de cosas más, ¿no? Si lo pensamos bien, todo esto suena muy parecido a nuestro mundo actual, ¿verdad? Hoy la gente también busca espiritualidad. De hecho, hay como un movimiento un poco especial en este sentido, movimiento de espiritualidad un poco raro. Y lo vemos por todas partes. Muchos artistas se les escucha, Rosalía hace poco, ¿no? Habla en su último disco de espiritualidad también. La gente busca espiritualidad por todas partes, menos en Cristo. Hay muchos dioses modernos. El dinero, el éxito, la imagen, las redes sociales, el sexo, el poder. Estamos rodeados de voces que nos dicen que deberíamos ser, quién deberíamos ser y cómo deberíamos vivir. Y en medio de esa ciudad, Dios planta una iglesia. La plantó en Éfeso y la planta aquí, en Torre del Campo. La iglesia de Éfeso nace con el ministerio de Pablo, como he dicho antes, en Hechos 19. Suceden conversiones y cambios de vida radicales. Esta nueva iglesia está formada por judíos que conocieron las Escrituras, que ya conocían las Escrituras, y por gentiles que venían precisamente de un trasfondo idólatra y de magia y de tantas cosas malas. Era una iglesia muy diversa, con historias muy distintas. Pablo en Hechos 20 se despide de los ancianos de Éfeso y les dice, advirtiéndolos, en Hechos 20, del 28 al 30, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. De entre vosotros mismos se levantarán algunos que enseñarán falsas doctrinas para arrastrar tras sí discípulos. Más adelante, en Apocalipsis, Jesús mismo habla a esta iglesia y le dice cosas buenas. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:2 dice, conozco tu obra y tu arduo trabajo y tu perseverancia. Reconoce su obra y su arduo trabajo, además de su perseverancia. En Apocalipsis 2:2, también un poquito más adelante, dice, has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Ponían a prueba a las personas. Reconocían cuando alguien
no predicaba correctamente el Evangelio. En Apocalipsis 2:3 también, has sufrido y sufres y has trabajado por mi nombre sin rendirte. En el versículo 4, un poquito más adelante, le dice algo también muy serio. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, había buena doctrina, había buen trabajo, pero el corazón se estaba enfriando. Y yo pienso, ¿no nos puede pasar lo mismo a nosotros? Podemos ser una iglesia con una buena enseñanza, con años de historia, con más de 40, con ministerio, con organización, con una buena organización, y sin darnos cuenta, perder el primer amor, perder la pasión por Cristo, perder el gozo de la salvación. Efesios llega a una iglesia así. Esta carta llega a una iglesia así, con fortaleza y peligro. Y llega también a nosotros, con fortaleza y peligro. Vamos a ver ahora qué escribe Pablo en esta carta. ¿Por qué escribe Pablo esta carta? Que sería el tercer punto, los motivos de la carta. En los versículos 3 y 6, del 3 al 6, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque así lo quiso, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El primer propósito de la carta es afirmar la identidad de los creyentes en Cristo. Ese es el primer propósito, afirmar la identidad de los creyentes en Cristo. Fijaos en los verbos: nos bendijo, nos escogió, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, nos hizo aceptos en el amado. Todo esto habla de iniciativa de parte de Dios. La iniciativa es de Dios. No dice vosotros os ganasteis el favor de Dios. Eso no lo dice. En cambio sí que dice: Dios os amó, os escogió, os adoptó y os bendijo. En Cristo, Dios toma personas de todas las naciones, no solamente judíos, de todas las naciones, y las hace su familia. Y nos da una nueva identidad. En un mundo que intenta decirte que tú eres lo que haces, que tú eres lo que tienes, que tú eres lo que sientes, que tú eres lo que has logrado, que tú eres lo que has pasado. Sin embargo, el Evangelio te dice: si estás en Cristo, eres hijo de Dios. Eres escogido, eres amado, eres perdonado y sellado con el Espíritu Santo de Dios. Ese es el primer motivo de la carta, que la iglesia sepa que es en Cristo. En Cristo. El segundo motivo es unir tanto a judíos como a gentiles en un solo cuerpo. No hay separación. En Éfeso, como he dicho antes, había tanto judíos como gentiles de diversas procedencias. Y Pablo los confronta con una realidad común para todos. Dice en Efesios 2:1: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos iguales. No hay diferencia. Todos estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No hay distinción. Cuando dice todo, es todo. Todo en el mismo barco de perdición. En Efesios 2, 4, 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun cuando estábamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es por gracia que sois salvos. Tanto judíos como gentiles necesitaban la misma gracia. Y unido a la Iglesia, un solo pueblo para Dios, una familia unida, un cuerpo, un templo de Dios. Y el tercer motivo de la carta es enseñar a vivir esa identidad en la práctica. No basta con saber quién soy en Cristo. Es verdad, esa verdad tiene que bajar a la vida diaria. Y Pablo lo va a dejar claro a partir del capítulo 4. Yo pues, que estoy preso por causa del Señor, os ruego que os comportéis como es digno del llamamiento que habéis recibido. Sed humildes, amables, sed tolerantes y soportaos uno a otro con amor. Procurad mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Pablo pasa de esto es lo que Dios ha hecho por vosotros a os ruego que andéis. Y si miramos hacia el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Dios siempre obra de la misma manera. Primero Dios saca a su pueblo de Egipto por gracia, no porque lo merecieran, por gracia. Y después en el Sinaí da los mandamientos. Primero los saca, después le da los mandamientos. Así es como tenéis que andar. Primero salva, como he dicho, y luego enseña a vivir como pueblo suyo. Efesios sigue el mismo patrón. De los capítulos del 1 al 3 habla de lo que Dios ha hecho por ti en Cristo. Y de los capítulos del 4 al 6 habla de cómo vivir de acuerdo con esto. Pasamos al siguiente capítulo, que son estos dos grandes bloques de Efesios, identidad y vida. Los capítulos 1 al 3 habla de nuestra identidad, como he dicho, en Cristo. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, en el capítulo 1, bendiciones espirituales, elección, adopción, redención, el sello del Espíritu. Y también vemos una oración para ver todo esto. En el capítulo 2 podemos ver el paso de la muerte, de muerte a vida, paso de enemigo a reconciliado, paso de dos pueblos a una nueva humanidad. En el capítulo 3 veremos el ministerio de la Iglesia revelado, veremos también una preciosa oración para ser fortalecidos y conocer el amor de Cristo. En esos tres primeros capítulos encontraremos a Dios diciendo, esto es lo que yo he hecho, esto es lo que tú eres en Cristo. Eso es un resumen de los tres primeros capítulos. Esto es lo que yo he hecho y esto es lo que tú eres en Cristo. Es como si el Señor nos sentara y nos dijera, antes de mandar a hacer que hagas nada, déjame mostrarte quién eres y cuánto te amo. En los capítulos del 4 al 6 habla de vivir de acuerdo con esa identidad. A partir de Efesios 4.1, el tono de la conversación cambia, ¿verdad? Habla en Efesios 4.1 dice, yo pues, marca, con el yo pues, os ruego que os comportéis como es digno. Es como si Dios estuviera diciendo, ya sabes quién eres, ahora camina de acuerdo con esto. Y en estos capítulos podremos ver que nos enseña a mantener la unidad, que nos llama a dejar el viejo hombre y a vestirnos del nuevo, que nos habla de cómo usar la lengua, cómo manejar la ira, cómo perdonar. Nos enseña sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre el trabajo. Nos revela la realidad de la batalla espiritual y de la armadura de Dios. Pero lo mejor de todo es que Dios da buenos recursos para vivir conforme al llamamiento que hemos recibido. Al final de la carta podemos conocer cuáles son estos recursos. Dice en Efesios 6, del 10 al 13, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza,
Revestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra los engaños del diablo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, podáis resistir y permanecer firmes después de haber acabado todo. Dios no solo te dice quién eres, sino que te da recursos para vivir en un mundo real, un mundo con tentaciones, un mundo con lucha, un mundo con oposición espiritual. ¿Por qué este orden es tan importante? Porque si intentamos vivir los capítulos 4 al 6 sin entender bien los capítulos del 1 al 3, caeremos en moralismo y en una vida en una vida sin sentido en realidad. Porque esa vida cristiana se convertiría en tengo que portarme bien, tengo que cumplir. Bueno, si fallo, Dios ya no me va a querer, ¿no? O me va a castigar. Pero esto no es el Evangelio. Eso es una religión basada en el esfuerzo propio. Pero si nos quedamos solo en los capítulos del 1 al 3, hablando de gracia, de identidad, de amor, y no dejamos que eso transforme nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestras relaciones, entonces vamos a tener una fe teórica, bonita, pero sin impacto ninguno en nuestras vidas. Efesios une las dos cosas. Primero, ¿quién eres en Cristo? ¿Cuál es tu identidad? Y en segundo lugar, ¿cómo vivir en Cristo? ¿Cómo debe de ser tu conducta? ¿Dejaremos que Dios nos diga quiénes somos y cómo debemos de vivir? Bueno, yo te quiero invitar a abrir tu corazón para que Dios de verdad cambie y corrija lo que Él crea necesario. Si eres un creyente maduro, pídele al Señor que renueve tu primer amor. En cambio, si eres nuevo en la fe o conoces poco de la Biblia y del Señor, pídele que te ayude a entender paso a paso quién eres en Cristo. Y si aún no has dado tu vida a Jesús, pídele que se revele a ti. Que esta carta sea el comienzo de una nueva historia. No quiero que esta carta pase de largo, ¿no? Que la escuchemos sin más. De verdad, pararos a pensar lo que el Señor quiere decirnos como iglesia, como personas individuales. Al final, la carta de Efesios es una extensión del Evangelio, como he dicho antes. Oremos para que el Señor nos guíe en este tiempo, en estas 14 predicaciones que tenemos por delante, para que el Evangelio no quede en solo o en mera teoría, sino que de verdad el Evangelio transforme nuestras vidas y vivamos conforme a su voluntad. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz en nuestras vidas y te rogamos, Señor, que eso no quede o no caiga en saco roto, que tu palabra transforme nuestras vidas, transforme nuestros corazones y que tengamos vidas que te honran y agradables a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo, ponemos esto en tus manos. Amén.